La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro de corazón de saludarte. Estamos hoy a miércoles 17 de enero. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Vamos a escucharlo atentamente. En aquel tiempo, Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira, y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Entonces, querida alma contemplativa, hoy me gustaría hablar un poquito sobre la dureza del corazón. Porque dice el Evangelio que Jesús estaba dolido por la dureza de su corazón. ¿Qué pasaba con aquellos fariseos? Que no les importaba el dolor de aquel hombre, que no les importaba el bien de aquel hombre. Les importaban sus esquemas cuadriculados, les importaba el cumplimiento de una ley, que no era una ley divina, sino una ley humana, que se podía modificar. Pero no les importaba el bien de aquel hombre. No les importaba el sufrimiento de aquel hombre. Entonces Jesús ve que su corazón está endurecido. No quiero alargarme mucho hoy en mis palabras. Solo quiero que tú y yo nos preguntemos: ¿está mi corazón endurecido? De verdad, para mí, lo más importante es
el bien de mis hermanos. O tengo otra serie de cosas en la cabeza, otra serie de esquemas, otras preocupaciones que pongo por delante del bien de mis hermanos. ¿Sabes qué pasa, querida alma contemplativa? Que, al igual que les pasaba a los fariseos, a veces también nosotros nos enredamos en una serie de cosas que para nosotros son importantes, pero que en realidad son mucho más accidentales, y nos olvidamos de lo principal, que es el amor, que es el bien de mis hermanos. Está mi corazón endurecido con respecto a mis hermanos. Entonces yo hoy quisiera hacer, yo personalmente, un examen de conciencia. Y si quieres, lo puedes hacer conmigo. A ver, Padre David de Jesús. Primero, ¿piensas bien de tus hermanos y hermanas? ¿Qué haces? ¿Piensas bien de ellos o piensas mal? Porque siempre el demonio intenta que pensemos mal de los demás. Siempre el demonio intenta que yo piense mal de mis hermanos y hermanas, porque él le llama a la Biblia el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. El demonio nos acusa ante Dios, pero no solo nos acusa ante Dios, sino que el demonio en tu pensamiento y en mi pensamiento trata de poner constantemente pensamientos de acusación contra los demás. Mientras que el Señor pone pensamientos de bondad. De manera que esa es la primera pregunta que me hago. ¿Pienso bien o pienso mal de mis hermanos y hermanas? Tengo que luchar por pensar bien de todos. No consentir tener pensamientos negativos de mis hermanos y hermanas, que me van a hacer mirarles peor, que me van a hacer amarles menos. Voy a intentar ver lo bueno de mis hermanos y hermanas, ver lo bueno que tienen y pensar bien de ellos. En segundo lugar, mis palabras. ¿Hablo bien de mis hermanos y hermanas? ¿O mis palabras reflejan una dureza de mi corazón, como les pasaba a los fariseos, que tenían el corazón endurecido? Entonces yo tengo el corazón endurecido y entonces hablo mal a otros
de tal persona les hablo mal, pues mira lo que ha hecho, mira lo que ha dicho, mira cómo es, mira cómo se comporta. Entonces voy a otros hablando mal de algunos hermanos y hermanas. No hablar mal, hablar bien. Y si no vas a hablar bien, pues mejor guarda silencio. Y en tercer lugar, las obras, pensamientos, palabras y obras. ¿Cómo me comporto con mis hermanos y hermanas? ¿Mis obras son buenas? ¿Mis obras reflejan amor? ¿Mis obras reflejan un corazón que no está endurecido? ¿O mis obras no son todo lo amorosas que deberían? Me comporto en lugar de lleno de amor y de bondad hacia mis hermanos, me comporto con dureza, con falta de amor, faltas de caridad, faltas de generosidad. Creo que está bien que hoy piense en esto. Yo, y también tú, si quieres pensarlo, y que renovemos nuestro deseo de tener un corazón bueno, un corazón blando, un corazón manso, un corazón como los corazones de Jesús y María, para que Jesús no nos mire triste de ver nuestro corazón endurecido hacia nuestros hermanos. Nada más por hoy. Un abrazo muy grande, mi querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.